Hoy, Señor, siendo el último sábado de este 2023, Padre, queremos terminar dándote gracias, pero también al ver el 2024, Señor, y los próximos años que se aproximan, sabemos de que tu palabra, Señor, las profecías, lo que tú tienes escrito para nosotros, ya está, Señor. Tu palabra se cumplirá. Y yo te ruego, oh eterno Dios, de que podamos hacer bien cada uno de nosotros, Señor, de ver tu palabra como lámpara que es a nuestros pies en este mundo oscuro, Señor, en el cual estamos nosotros viviendo. Danos tu bendición, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, 2024, ¿qué nos traerá? Estamos contentos y felices de poder terminar este año 2023. Pero lo estamos terminando, mis hermanos, a nivel mundial. Nomás prendan ustedes las noticias y ustedes se darán cuenta de la condición en que nosotros estamos viviendo. Este mundo está en conflicto, hermanos. Pero la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 1, 19 al 21, nos dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, yo quiero que nosotros, al terminar el 2023 y al proyectarnos hacia el 2024, podamos nosotros poner nuestros ojos en la palabra de Dios y específicamente en sus profecías, en lo que dice la palabra de Dios que sucederá muy pronto. A mí me gusta en lo personal ver un resumen de las noticias de todo lo que pasó el 2023 o el año en que estamos terminando. Me gusta verlo con nostalgia porque veo, ¿verdad?, todo lo que pasó en el mundo, cómo iniciamos y cómo terminamos. Y hago una reflexión también de las cosas que sucedieron en nuestra vida, en mi hogar, mi familia. Así que me pongo a reflexionar y digo, ¿verdad, Señor? Todo esto hemos pasado. Estos próximos días, y especialmente entre hoy y mañana, y ya comenzamos quizá a escucharlo, ustedes van a escuchar o van a ver que las noticias, ¿verdad?, van a haber secciones allí. ¿Qué nos traerá el 2024? Y ustedes van a ver allí, ¿verdad?, que las profecías de Nostradamus, y que esto, y que el brujo tal, y que el chamán tal. Bueno, todos hacen predicciones. Pero sáquense a un lado todos esos, porque la palabra de Dios tiene algo que decirnos sobre el futuro. Amén. No hay mejor autoridad. No hay mejor autoridad que la palabra de Dios para decirnos a nosotros qué es lo que viene este próximo año y el próximo futuro, pues, que ya estamos entrando en él. Es por eso, mis hermanos, que yo le he titulado a este mensaje Profecías para un año nuevo. Profecías para un año nuevo. El reino que será establecido pronto, el gobierno mundial que será establecido pronto. Mis queridos hermanos, nosotros al ver terminar este año, nosotros podemos ver claramente lo que está sucediendo, un mundo en conflicto, ¿sí o no? Estamos viendo diferentes cuestiones que están sacudiendo al mundo, poderes, política, estamos viendo gobiernos que están, ¿verdad?, en guerra o están en conflictos. Una de las cosas que estamos viendo nosotros estos días, y la gente se hace esta pregunta: ¿será China el próximo superpoder? Estoy tocando, mis hermanos, ¿verdad?, lo que estamos viviendo plenamente. Estamos viendo a estos gobiernos mundiales haciendo sus movimientos para poder establecerse como los gobernadores o los que controlan el mundo. Algunos dicen de que este será el siguiente superpoder. Y nosotros lo podemos ver, ¿verdad?, cómo este poder pues ha crecido y también cómo también está entrando,
¿verdad?, en conflicto con nuestro país, con el país de Estados Unidos, aquí donde nosotros vivimos. Estamos viendo también el movimiento a nivel mundial de Rusia atacando, ¿verdad?, a este país de Ucrania. Estamos viendo, ¿verdad?, lo que fue un día este superpoder, lo que fue la antigua Unión Soviética, de lo que quedó de esos países, y ahora nosotros vemos, ¿no es cierto?, cómo este país, Rusia, está haciendo su movimiento para poder quedarse con más, para poder controlar más territorio, para poder querer vivir, ¿verdad?, el antiguo sueño que un día ellos perdieron. Al querer controlar a nivel mundial, ¿verdad?, y al querer imponer su filosofía, fracasaron, y la antigua Unión Soviética pues se despedazó, se deshizo. Pero estamos viendo que esta guerra no es solamente entre dos países. Estamos viendo que Estados Unidos y también, ¿verdad?, parte de Europa están peleando detrás, escondidos detrás de este pequeño país como Ucrania. Y mis hermanos, están tratando pues de provocar, ¿verdad?, a Rusia y hacerla caer, para que o pueda reaccionar, para que todos estos países que están apoyando a este pequeño país de Ucrania puedan ahora sí encontrar, ¿verdad?, la razón y el motivo para entrar directamente en una guerra o en un conflicto con este país, ¿verdad?, llamado Rusia. Y nosotros podemos ver aquí en la pantalla los líderes que están detrás, de cada una de las acciones de Ucrania. Y mis hermanos, pero Rusia no se queda atrás y se apoya, ¿verdad?, con el poder del país de China. Hermanos, aquí se pudiera provocar una tercera guerra mundial. El mundo lo sabe, los políticos lo saben. Y mis hermanos, esto es lo que el mundo está viviendo, y así está terminando este año 2023. Estamos cerrando con un conflicto, el conflicto entre Israel y estos que gobiernan, ¿verdad?, al mundo palestino, gobiernan a el mundo palestino que se conoce como Hamas. Nosotros estamos viendo esto desde el 7 de octubre, cómo, ¿verdad?, inició este conflicto que ya lleva 3 meses en acción. Nosotros vemos, ¿verdad?, un grupo de hombres terroristas que son realmente los que gobiernan toda esa franja llamada la Franja de Gaza. Ellos son los gobernantes. Ahí está el mayor, ahí está el tesorero, ahí están todos. Ellos son los que gobiernan. Y fueron ellos, ¿verdad?, los que atacaron tristemente ese día de sábado, ¿verdad?, donde los guardadores del sábado, ¿verdad?, este pueblo, el pueblo de Israel, estaban pues en sus casas, la mayoría, en las sinagogas, o iban a ir a las sinagogas esa mañana. Como guardan el día de reposo, guardan el sábado, ¿verdad?, de sol a sol, como nosotros desde la creación, como así está establecido, pues fueron tristemente sorprendidos, hermanos, atacados en sus camas. Niños fueron asesinados, quemados, mis hermanos, escenas terribles. Niños fueron puestos incluso, ¿verdad?, en microondas, les traspasaron espadas, a las mujeres las violaron, simplemente, ¿por qué? Porque son judíos, porque son este pueblo, ¿verdad?, que ha sido siempre atacado desde que ha sido establecido. El enemigo, ¿verdad?, de Dios se ha encargado de querer siempre destruir a este pueblo escogido de Dios. Y terminaron ese sábado, ¿verdad?, 1,300 personas asesinadas, y también, ¿verdad?, niños, mujeres que fueron raptadas, fueron llevadas presas, ¿verdad? Y estos aún, muchos de ellos no han sido regresados de vuelta. Nosotros vimos la respuesta pues, y estamos terminando el año 2023 viendo todo esto en las escenas, en las noticias, y vemos, ¿verdad?, cómo se descubren más cosas todavía, ¿verdad? Túneles que están tremendamente pues atrincherados, son miles y miles de cuadras o cientos de kilómetros que estos túneles pues, el pueblo de Israel ha tenido que luchar en contra
de esto, donde vinieron los ataques, como nosotros podemos ver. Y saben, esta red de túneles han sido utilizadas para una sola cuestión, solamente pues para poder dar ese ataque sorpresa al pueblo de Israel. Y hermanos, estamos terminando el año 2023 con una posibilidad de que por este lado, por este conflicto se levante también una tercera guerra mundial, donde el pueblo de Israel, ¿verdad?, pueda entonces, provocados por Irán a través, ¿verdad?, de este grupo llamado Hamas y otros que en la región también están atacando a Israel. Hermanos, pues en realidad todos estos países que ustedes ven en rojo son declarados enemigos de Israel. Israel es la única democracia en ese Medio Oriente, allí en esta región del mundo, que es la única democracia, y todos estos son enemigos declarados de Israel. Y hermanos, se pudiera incitar a una tercera guerra mundial si es que se escalara, y el mundo está viendo que por este lado también se puede iniciar un conflicto mundial que sería triste. Miles y miles de personas morirían si esto llegara a suceder, y se involucrarían grandes países como Estados Unidos, China y todos estos países. Todo el mundo árabe estaría en un tremendo conflicto. Imagínense ustedes lo cercano que estamos a entrar a un conflicto mundial. Así estamos terminando, mis hermanos, viendo lo que muchos llaman el Armagedón. Pero mis hermanos, yo les expliqué lo que eso fue, y hoy no voy a predicar de eso. Ya les expliqué lo que consiste esto. Pero este conflicto en el Medio Oriente tiene la capacidad de llevarnos quizá en el 2024 a un conflicto a nivel mundial. ¿Saben? Los gobiernos están tratando de dar soluciones para evitar esa tercera guerra mundial, para evitar una guerra donde el mundo esté involucrado. Mis hermanos, y están proponiendo, al iniciar este año 2024, están proponiendo que haya un nuevo orden o un nuevo gobierno, que los gobiernos se unan y hagan un gobierno a nivel mundial. A One World Government, como se le conoce, y que ya viene. Déjenme decirles que esas propuestas que el mundo está buscando, al terminar el 2023 y al iniciar el 2024, se está buscando de que estos conflictos se puedan minimizar al unirse todos los países, al unirse y al llegar a ser un solo gobierno que pueda regir al mundo. Y viene, eso sucederá, eso se va a hacer realidad. Y saben, las propuestas que tienen suenan muy interesantes. Nosotros podemos ver que para que estos conflictos se minimicen, están proponiendo objetivos como, ¿verdad?, aquellos que las Naciones Unidas quieren establecer estos próximos años, que haya un solo gobierno, que haya una sola economía, que haya una sola manera de educar a todo el mundo, que haya una sola manera de ganar dinero, que haya una sola manera de comprar y vender, que haya una sola manera a nivel mundial de educar a nuestros niños, que haya una sola manera de conducir, poniéndose todos de acuerdo, de conducir el estado de salud, el estado, ¿verdad?, el estado económico de todo el mundo, una sola manera que responda a un solo gobierno. Mis hermanos, el mundo está buscando soluciones, están buscando maneras de cómo evitar. Y al terminar este año 2023 y al iniciar el 2024, estas iniciativas se estarán llevando a cabo poco a poco. Y lo que viene vendrá. El gobierno que quieren establecer a nivel mundial, una sola religión, donde todos estemos unidos, donde no haya diferencia. Así será. Todo lo que están proponiendo
se cumplirá. Dice la palabra de Dios, de hecho, en Apocalipsis capítulo 13, que nadie podrá comprar ni vender. Y cuando habla ahí Apocalipsis 13 de que nadie pueda comprar ni vender, hermanos, están hablando, la palabra de Dios está profetizando de que será una realidad. Todo esto que estos hombres sueñan, de que haya un gobierno mundial, de que haya una manera de encontrar trabajo, que todos nos puedan pagar iguales, donde no haya ricos ni pobres, donde no haya diferencia alguna. Hermanos, eso se cumplirá. Y la palabra de Dios lo menciona, que eso será real para todo el mundo. Nadie podrá comprar ni vender. Un pensamiento inspirado, mis hermanos, dice, y está en el libro de Eventos de los Últimos Días, y dice: muy pronto la riqueza acumulada no tendrá ningún valor. Fíjense ustedes, tu dinero, mi dinero, las ganancias tuyas, que tú tienes más, tú tienes menos, no tendrá ningún valor. Cuando se promulgue el decreto que nadie pueda comprar ni vender, mis hermanos, entonces ningún recurso tendrá su valor. Dios nos pide ahora que hagamos todo lo que podamos para amonestar al mundo. Hermanos, al terminar este año 2023, déjenme decirles, y al iniciar el 2024 y los próximos años que vienen, les diré una cosa: van a lograr su objetivo, se unirán. Pero les diré algo más, mis hermanos, lo van a lograr, pero terminará todo en un fracaso. Lo van a lograr, pero terminará en un fracaso. Quiero que ustedes vean que estos conflictos que están sucediendo quizá puedan escalar y quizá pueda, mis hermanos, desatarse una crisis la cual jamás hayamos visto en nuestra propia vida. Pero les diré una cosa: terminará esa crisis y habrá una unidad a nivel mundial, pero terminará en ruinas, porque Dios así lo ha profetizado. Terminará en ruinas porque Dios los derrotará y Él establecerá, mis hermanos, un gobierno, un reino en este mundo. Déjenme decirles que ya está profetizado en la palabra de Dios que habrá un gobierno a nivel mundial que viene, que va a ser liderado por hombres, que va a ser liderado por economistas, religiosos, educadores, y que esto del cuidado de la tierra y la educación y todo lo demás, mis hermanos, lo van a lograr. Se va a establecer ese gobierno, se va a establecer ese reino, porque está profetizado. Estos conflictos van a terminar, pero déjenme decirles, la palabra de Dios menciona que ese gobierno mundial que va a ser establecido, que ahora al ver, mis hermanos, el tiempo hacia el futuro, estemos pendientes de todo eso y no le quiten el dedo al renglón, porque la palabra de Dios dice que hacemos bien en estar atentos a la palabra profética en este mundo oscuro. Amén. Pero déjenme decirles también, mis hermanos, Dios ha profetizado en su palabra de que eso también fracasará. Eso también fracasará. Así, mis hermanos, como en el intento que tuvieron allá en la Torre de Babel, donde se unieron para poder edificar esa torre y poder hacer del hombre, mis hermanos, la solución. Un solo idioma, una sola lengua, una sola, ¿verdad? Ese era el tono de aquellos días, era la unidad. Era uno, la unidad, el global, todos juntos, todos unidos. Es el mismo espíritu, mis hermanos, que reina el día de hoy. Y al iniciar el 2024, yo quiero, mis hermanos, que pongamos atención a lo que viene y a lo que la palabra de Dios dice que va a suceder en el tiempo del fin. Yo quiero que ahora veamos
la palabra de Dios, y que al iniciar el 2024, mis hermanos, pongamos atención a las profecías del futuro de todas las naciones, incluyendo las que están en conflicto. Vuelvo a repetir, puede que haya una guerra mundial, yo no lo sé, pero sí les diré que el futuro ya está escrito de todas las naciones, hasta la segunda venida de Jesús o hasta el fin del mundo. Van a lograr su objetivo de unirse, pero déjenme decirles que está profetizado de que van a fracasar. Saben, todo esto comenzó allá en un gobierno que todavía, cuyo espíritu todavía está vivo. La palabra de Dios nos dice que allá en Babilonia, en aquel tremendo imperio que fue gobernado en su lugar, en su momento más esplendoroso, por el rey Nabucodonosor. Estando este rey allí en sus aposentos, ya habiéndose tomado su lechita y se fue a dormir, nos dice la palabra de Dios de que Dios le reveló un sueño con implicaciones que llegan hasta nuestros días. Hay profecía allí que la palabra de Dios menciona a través de este sueño a este rey, la profecía de todas las naciones hasta nuestros tiempos, incluso el establecimiento, mis hermanos, de ese poder mundial, de ese gobierno mundial, incluso, ¿verdad?, cómo se va a gobernar todo el mundo a través de una nación, un propósito, una economía. Nadie podrá comprar ni vender. Las profecías lo reconocen. Y esta profecía de Daniel capítulo 2 del sueño del rey Nabucodonosor nos lleva hasta ese tiempo. Mis hermanos, nos dice entonces, y veamos, que se despertó, así como muchos se pueden despertar en las noches cuando tienen pesadillas, y tuvo pesadilla este rey, el rey Nabucodonosor. Nos dice en el capítulo 2 capítulo 2 de Daniel, versículo 1 al 3, nos dice que se le perturbó el sueño al rey y se le fue, nos dice, el sueño. Comió pesado el hombre, ¿verdad que sí? Y terminó con un tremendo sueño. Y dice que él mandó a llamar a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, dice, para que le explicasen los sueños, la pesadilla que había tenido. Y vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, una pesadilla, y mi espíritu se ha turbado por conocerlo. Hermanos, dice que se presentaron. Y al haberse presentado, dijeron: pues esto va a ser fácil. El rey de Babilonia, mis hermanos, el mismo, ya miles de años después, el que había heredado de la torre de Babel y todas sus, ¿verdad? Todas sus religiones y todos sus actos, ¿ok? Y toda su política y toda su religión, todo esto, pues eran expertos ellos supuestamente en predecir el futuro. Utilizaban las artes mágicas, mis hermanos, para poder descifrar el presente y el futuro. Y ellos dijeron: esto va a ser fácil. Hoy nos vamos a retirar y nos vamos a ir todavía a dormir un buen rato después de que le digamos al rey lo que él soñó. Nos dice que cuando ellos llegaron, le dijeron al rey: rey, viva para siempre, dinos cuál es el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Aquí estaban ellos confiados, porque así ellos podían dar su propia explicación. Iban a interpretar lo que había soñado el rey. Pero el rey les dijo a estos hombres: el asunto ya lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, dice, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán ¿qué? Convertidas en muladares. Hermanos, iban a quitar las casas, iban a poner animales allí para poder moler, ¿ok?, lo que eran los granos. Y ahora sí se preocuparon estos
charlatanes, magos. Nos dice la palabra de Dios de que ellos le contestaron: oh rey, este asunto no hay hombre sobre la tierra que pueda decirle al rey el sueño. A nadie se le ha pedido tal cosa. Señor rey, dinos cuál es el sueño. Y el asunto que tú estás demandando es muy difícil. Dinos cuál es el sueño para que nosotros lo podamos declarar. Porque nadie, rey, nosotros no te podemos decir el sueño. Dinos tú el sueño y nosotros te daremos la interpretación. Pero aquí el rey les estaba pidiendo: díganme qué soñé. Es como que si yo le dijera a usted, ¿verdad? Dígame qué soñé anoche. Yo soñé con Almita, ¿ok? Dice: solo los dioses cuya morada no es con la carne, solo ellos te lo pueden decir. Y hermanos, el rey se enojó. Nos dice Daniel capítulo 12 versículo 13, capítulo 2 versículo 12 y 13, que se airó con gran enojo y mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y nos dice que se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros también. ¿Para qué? Para matarlos. Hermanos, ahí llegó el edicto y Daniel lo escuchó. Y estando Daniel allí, dice que le pidió a Arioc, el capitán, le dijo: déjame ir ante el rey, ¿qué es lo que está pasando? Y ya le explicó y le dijo Daniel: déjame entrar a ver al rey. Hermanos, Daniel entró a ver al rey y entonces le dijo al rey: dame tiempo para que yo pueda consultar con mi Dios, para mostrarte lo que tú estás pidiendo, para mostrarte la interpretación y el sueño que tú has tenido, oh rey. Nos dice la palabra de Dios de que Daniel entonces se fue. Nos dice: se fue a su casa y le hizo saber a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, y les dijo cuál era el pedido. Y comenzó el bando de oración, mis queridos hermanos, porque no hay ningún misterio que se pueda revelar en tu vida si primero no oras y buscas a Dios, que puede resolver todo misterio. Decimos amén. Fueron a orar y nos dice que entonces entraron en oración. Dice que ellos pidieron misericordias al Dios del cielo para que le resolviera este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los sabios de Babilonia. Y ahí están orando. Oh, mis hermanos, orar como que tu vida depende de ella es una oración, mis hermanos, que creo que nunca hemos hecho. A lo menos que hayas vivido en Los Ángeles y has estado en medio de un tiroteo, ¿verdad? Ahí has orado quizá para que las balas no te lleguen. Pero ellos oraron y nos dice que entonces el secreto le fue revelado a Daniel. Le fue revelado en visión de noche, por el cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y entonces, hermanos, ya cuando iban a ser ejecutados, nos dice la palabra de Dios de que Daniel fue llevado a la presencia del rey. Allí llegó Daniel y, queridos hermanos, el rey le preguntó a Daniel: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que yo vi? ¿Y me puedes dar tú la interpretación? Y a continuación, mis hermanos, Daniel le hizo la presentación de lo que es ver el futuro, y lo que es depender, mis hermanos, de lo que Dios dice y no de lo que dice el hombre. Daniel le dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo podrán revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela todos estos misterios. Hermanos, y entonces le dejó saber: no son los dioses de Babilonia, son los dioses, el Dios todopoderoso, no los dioses de Babilonia. Es el Dios que yo adoro, el Dios eterno. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Ese Dios él no lo conocía. Ese Dios él estaba a punto de conocerlo.
Y le dice Daniel, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer, y lo he subrayado en los últimos, ¿qué? En los últimos días. Hermanos, este sueño del rey Nabucodonosor tiene implicaciones para nuestros días. Hermanos, nosotros estamos viviendo, al entrar el 2024, estamos viviendo no los últimos días, estamos viviendo en los días últimos. No estamos viviendo en el tiempo del fin, estamos viviendo en el fin del ¿qué? Del tiempo del fin. Hermanos, y este sueño tiene grandes implicaciones para nuestros días, porque, hermanos, al entrar el 2024 estoy convencido de que las profecías se van a cumplir muy pronto. Vamos a ver más desarrollo de las profecías cumplirse este año y el año siguiente. Y nos dice la palabra de Dios, hermanos, que Daniel comenzó a relatarle: he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y Daniel comienza, mis hermanos, a decirle: estabas tú en tu cama cuando vinieron pensamientos. Y le dice: cuando tú estabas allí en tu cama, dice, a mí me ha sido revelado este misterio. Tú, oh rey de reyes, le dice en el versículo 29, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran estatua, una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria, dice, y cuya gloria era muy sublime. Esta gran imagen estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Nos dice, tú, oh rey, veías, y he aquí esta imagen. Dice, su cabeza era de oro, y dice, de oro fino. Y tú estabas viendo que sus pechos y sus brazos eran de plata, y su vientre y sus muslos eran de bronce. Sus piernas eran de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Dice Daniel que él, al estar describiéndole cada aspecto, mis hermanos, Daniel estaba dando justamente el sueño que el rey había recibido. Esta estatua con la cabeza de oro, pechos y brazos de plata, caderas y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido. Y Daniel continuó y le dijo, tú estabas mirando hasta que una piedra que fue cortada vino y golpeó esta grande estatua y desmenuzó a toda la estatua y no quedó nada de ella. Esta estatua fue destruida en tu sueño, querido rey, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha en un gran monte que llenó la tierra. Hermanos, y Daniel ahora le dice el sueño y ahora le va a dar su interpretación. Y la interpretación llega hasta nuestros días. Y hermanos, le dice, este pues es el sueño y también la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios, el Dios del cielo, te ha dado el reino, te ha dado poder y fuerzas. Todos los hombres y las bestias del campo, Yahvé te las ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Oh rey, le dice, tú eres esa cabeza de oro. Hermanos, aquí Daniel le comienza a interpretar. Tú eres esa cabeza de oro, tu imperio es esa cabeza de oro. Y el rey, mis hermanos, pues fue halagado al escuchar de que él era la cabeza y que era la cabeza de oro. Oh, mis hermanos, el reino y el imperio de Babilonia cubría gran parte del Medio Oriente. Todo lo que era Egipto, mis hermanos, todo lo que es, verdad, hoy en día Irak, hasta la península, verdad, del Golfo Pérsico. Y era un lugar esplendoroso. El rey Nabucodonosor, como a su esposa le gustaban las flores, porque él había traído de un lugar donde era muy verde, le mandó a construir un jardín, así como nosotros le ponemos jardines a nuestras esposas, amén. Oh, mis hermanos, yo le he puesto un jardín a mi esposa allí con rositas
y verdad, algunas plantitas ahí que para tenerla feliz. Amén. Y Nabucodonosor le puso un jardín en medio del desierto, un jardín, mis hermanos, maravilloso, que le decían los jardines colgantes de Babilonia. Era espectacular este lugar. Era tan espectacular, mis hermanos, y la ingeniería que tenían allí estos babilónicos, mis hermanos, era espectacular. Hicieron que el agua llegara a ese lugar. El rey hizo que el agua viajara de arriba hacia abajo, ¿ok? De abajo hacia arriba, me equivoqué, de abajo hacia arriba, para que el jardín diera vueltas, el agua, y pudiera eso estar maravillosamente para su esposa. Hermanos, y la gente llegaba a ver esos jardines. Se le conocía como en los jardines colgantes de Babilonia. Era un lugar espectacular en donde hoy Irak se encuentra allí situada. Pero entonces Daniel le dijo en el versículo 39: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. En otras palabras, tu reino va a pasar. Hermanos, y qué importante es esta palabra. Qué importante es esta palabra para todos los gobiernos de este mundo que hasta el día de hoy están luchando por supremacía. De que esos gobiernos también pasarán, de que esos gobiernos no durarán. Hasta los gobiernos más espectaculares que han existido, como el de Babilonia, hasta los últimos días pasarán a la historia, cumplirán sus propósitos y sus propias, ¿verdad?, objetivos que tienen, pero no gobernarán para siempre. Oh, mis hermanos, el rey Nabucodonosor quedó sorprendido, ya no le gustó este sueño. ¿Saben de que hay columnas ahí en Irak que se han encontrado que dicen, y fueron escritas por el rey Nabucodonosor: para el asombro de todos los hombres, yo edifiqué esta casa, estos portales para el asombro de las multitudes, yo los embellecí y adorné, que duren para siempre. Hermanos, los gobiernos de hoy en día quieren durar para siempre, pero no tienen idea lo que Dios dice que va a suceder con ellos, o lo ignoran. Hermanos, al entrar el 2024 es importante recordar de que estos reinos también pasarán. La palabra de Dios nos dice cómo esto se cumplió. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, de que estando una noche el nieto de Nabucodonosor decidió tener una gran fiesta y decidió utilizar el vino para poder hacer brindis para los dioses horrendos de Babilonia. Mis hermanos, los dioses de Babilonia eran aquellos dioses que el mundo adoraba. Se sacrificaban a seres humanos, a estos dioses. Se hacían las cosas más grotescas delante de todos estos ídolos y se practicaban aún aspectos o cosas sexuales delante de ellos. Pues el rey, mis hermanos, el nieto de Nabucodonosor, él fue el que llevó a cabo, se le cumplió esta profecía. La palabra de Dios, mis hermanos, nos dice que el rey utilizó los utensilios que se utilizaban en el santuario. Fueron llevados a Babilonia estos utensilios, el altar, el lavacro, fueron llevados a Babilonia. La mesa de la propiciación, fue llevado el candelabro, fue llevado allí el lugar del incienso, el altar del incienso y el arca del pacto. Y hermanos, lo que hacía el sacerdote que representaba el ministerio futuro de Cristo en el santuario, ahora lo utilizó el rey de Babilonia para poder llevar a cabo la dedicación a sus dioses y no al Dios todopoderoso. Llenó de vino, mis hermanos, todos estos utensilios del santuario. Los llenó de vino y los puso delante de los ídolos. Y saben, hermanos, como decimos nosotros, ¿verdad? Le cayó el chahuizle. Dice la palabra de Dios de que una mano se le aparecieron, unos dedos de una mano de un hombre
que dice que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Y hermanos, allí estaba, en la pared le llegó la sentencia de lo que iba a suceder. Como en todo, ¿verdad? En los problemas que a veces nosotros nos metemos, la mamá del rey vino para salvarlo de la situación, para tratar de salvarlo, y le dijo al rey: hay un hombre que se llama Daniel, ¿por qué no lo mandas a traer? Este hombre le ayudó a tu abuelo, mándalo a traer. Y entonces lo mandaron a traer, mis hermanos, y Daniel, sin titubeos, le dijo: te cayó el juicio a ti. Y le dijo lo que está escrito, dice: Mene, mene, tekel upharsin. Dios contó tu reino, que quiere decir mene, y le ha puesto fin. Tekel ha sido pesado y ha sido encontrado falto. Pérez, tu reino ha sido dado a los medos y a los persas. Hermanos, ahí se cumplió la profecía de que el reino de Babilonia iba a venir a su fin y que otro reino inferior iba a llegar. Hermanos, esa noche el rey Ciro, el rey de los persas, llegó a las puertas de Babilonia, y comenzaría allí el decaimiento del reino de Babilonia, y comenzaría allí, mis hermanos, el otro reino que estaba profetizado, el reino de los medos y los persas, tal y como estaba escrito en la pared, allí y delante del rey de Babilonia. Esa noche, mis hermanos, desviaron el río Éufrates, el agua lo desviaron y entraron a la Babilonia, y entró el gran rey Ciro. Y este hombre, mis hermanos, el rey de los medos y los persas, gobernaba. Fue el que Esther se casó con él. Esther entró en un concurso de belleza bajo los medos y los persas, y allí ella llegó a casarse con uno de estos reyes. Mis hermanos, era tanto el imperio que ahora gobernaba después de los babilonios. Este era espectacular, la tierra de los sultanes, aquellos, verdad, que nosotros vemos como los Aladines y aquellos lugares, palacios en el desierto. Era un lugar maravilloso que solamente la imagen ahora nos queda para poder decir lo bello y lo hermoso que eran aquellos lugares. Pero entonces, hermanos, en la profecía que nos lleva hasta el tiempo del fin, nos dice, y estaba profetizado, que ese reino también caería. Llegaría entonces un tercer reino después de Babilonia, y ya no serían los medos y los persas, sino que ahora sería otro reino que estaba profetizado, que era parte de las caderas y de los muslos, ¿verdad?, de bronce, y nosotros lo conocemos como el imperio griego. ¿Qué es lo que sucedió? Mis hermanos, este tremendo imperio, esta gente, los griegos, llegaron, mis hermanos, a desarrollar tanto conocimiento. Los persas terminaron su última batalla y se rindieron en la batalla de Salamis, allá en Chipre, liderados bajo aquel joven de 30 años de edad llamado Alejandro el Grande. Esa fue la tierra, mis hermanos, de esa película de los 300 que lucharon contra el rey Jerjes, aquel rey persa. Estos 300 valientes eran partes de los griegos y macedonios que se unieron para poder conquistar. Pero como todo imperio, ¿verdad?, que existe, también este ahora se expandió. Miren nomás el mapa. No solamente conquistó el Medio Oriente, sino que se fue hasta la India, donde llegaron a conquistar, y dicen los escritores de aquellos días que la mano de Dios
había algo que estaba guiando a este muchacho, que la misma mano de Dios estaba guiando. Y mis hermanos, llegó a conquistar tanta tierra. Y en vez de deshacer los gobiernos, establecía bibliotecas, escuelas y ponía filósofos. Llegó a parar hasta que un día se encontraron animales que jamás habían visto, habían llegado a la India. Pero como todo imperio, mis hermanos, reluciente, la antigua Grecia, la antigua ciudad allá en Olimpo, mis hermanos, donde nacieron las Olimpiadas. Ahí estaba el templo a Zeus. Era majestuoso todo lo que los griegos inventaron en sí. El templo a la diosa Diana o Artemisa, que hoy en día, pues, como estaba profetizado, caería y solamente quedan piedras, ruinas, mis hermanos, de lo que un día llegó a ser. Daniel lo había profetizado, que iba a caer ese reino también. Y entonces, una tarde, mis hermanos, por borrachera y por el paludismo, un mosco le picó al rey Alejandro. El imperio, mis hermanos, comenzó a decaerse. Al morir, lo dividió en 4 partes, pero luego vinieron los meros macizos de la historia, mis hermanos, el imperio romano. Dice la palabra de Dios en Daniel de que las piernas de hierro sería un 4.º reino que destruiría y no dejaría nada en su camino. El gran imperio romano, mis hermanos, derrotó a los griegos tal y como estaba profetizado. El 4.º reino después de Babilonia. Oh, mis hermanos, y qué tremendos eran estos. Cuando llegó Roma a la escena del mundo, sacudió realmente a todo el mundo conocido. No había nadie que se pudiera oponer en contra de Roma y de sus ejércitos y de sus tácticas. Y miren ustedes nomás toda la tierra que a continuación conquistaron. Conquistaron, mis hermanos, le dieron vuelta, no solamente hasta la India, le dieron vuelta a todo el Medio Oriente. Pero también nos dice la palabra de Dios de que este reino iba a ¿qué? A terminar. Oh, mis hermanos, todos los reinos de este mundo, ¿qué sucede? Terminan, caen, pasan a la historia. La historia de los grandes Césares. La historia, mis hermanos, de aquellos lugares maravillosos que existieron. Estos romanos dijeron: los griegos hicieron anfiteatros, pues nosotros vamos a hacer coliseos. Los griegos edificaron una U, así, anfiteatro es eso, como un círculo, una C. Pero los griegos dijeron: vamos a ponerle otra así, le vamos a cerrar. Y ellos inventaron, mis hermanos, todo esto espectacular. Pero también estaba profetizado que iba a caer. Oh, mis hermanos, Daniel no se equivocó y Dios a través de él habló para que tú y yo pongamos atención a lo que está por suceder en este mundo. Las invasiones bárbaras, mis hermanos, entonces cayeron a ese tremendo imperio romano. Cayeron tantos las tribus del norte, mis hermanos, que entonces saqueaban a Roma. La profecía se estaba cumpliendo. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Más de 500 años gobernaron y pensaron que este imperio iba a ser el que iba a durar. Fue el imperio donde nació Jesús. Fue el imperio donde el evangelio comenzó a propagarse. Pero estaba profetizado, mis hermanos, el imperio se dividió en 2. El imperio del oeste y el imperio del este. Y cuando se divide en 2, hay 2 emperadores que están corrigiendo, ¿verdad? Y gobernando, pues no pudieron aguantar más. Se dividió el reino, mis hermanos. Y allí es donde se cumple en la estatua de Daniel que aquellos reinos, el tremendo imperio romano, sería dividido en pequeños estados. Sería dividido, mis hermanos, entre aquellas tribus bárbaras que invadieron. Nosotros podemos ver ahí en el mapa como el gran imperio romano dejó de existir y ahora existieron diferentes estados: los visigodos, los vándalos, los lombardos, los alemanes, los francos,
los anglosaxons, que estos, mis hermanos, llegaron a ser los países de la Europa moderna que nosotros conocemos. Los francos son los franceses, los alemanes son los alemanes, los germanos, los saxones son los ingleses. Todas esas tribus, mis hermanos, llegaron a ser estados que hasta el día de hoy están de pie. Los visigodos son nada más y nada menos que los españoles. Y todo esto, mis hermanos, fue profetizado por la palabra de Dios. El imperio fue dividido. La estatua estaba llegando a su fin. Y aquel gran imperio romano, mis hermanos, fue dividido. Y esa división existe hasta el día de hoy. Nosotros podemos ver justamente en la Europa moderna cómo están divididos todavía, pero han intentado unirlos. La palabra de Dios le dijo Daniel al rey Nabucodonosor: lo que viste de los pies y los dedos, en parte de hierro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Y hermanos, él le dijo: intentarán unirse mediante alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, porque la palabra de Dios no se equivoca. Se han intentado de unirse a través de reinos, casándose, los reyes de España con los reyes de Inglaterra, los reyes, ¿verdad?, entre ellos casándose, pero ha sido inútil. Lo han intentado unir a toda Europa, y la división de esos países, como lo vemos en los pies, los han intentado unir a través de la religión, pero también fracasó. Los han intentado conquistar reyes, grandes héroes de la historia como Napoleón, y los villanos terribles como Franco y Hitler. Han intentado unir y hacer que sus gobiernos y sus reinos permanezcan para siempre, pero todo ha sido inútil. Hasta el día de hoy, ese intento de unir ha llegado hasta nuestros días, y estoy ya por terminar. Mis hermanos, estos países del gran imperio romano que fueron divididos en estados, hoy en día están en pie, pero intentan unirse. Todos estos que nosotros vemos, Francia, España, Portugal y todos, Germany, que son los alemanes, mis hermanos, han intentado unirse. Y este intento de la Unión Europea que han intentado hacer y que todavía están tratando de unirse, pues ¿qué creen? Está fracasando también, porque la profecía así lo dice: intentarán unirse, pero no lo lograrán. Miren ustedes, el Brexit, la salida de los ingleses de la Unión Europea. El Señor tiene razón en la profecía de que esto no iba a suceder. No habrá unión, no habrá unidad. Y mis hermanos, nos encontramos al fin de la profecía. Oh, yo quiero que pongan atención ahora que nos acercamos nosotros a este tiempo. Al ver el 2024, mis hermanos, hacia el futuro, dice la palabra de Dios: y en los días de estos reyes, los días de estos reyes que van a estar tratando de unirse, cuando estos reyes están tratando de unirse, en la última parte de la estatua, donde los pies son de barro y de hierro, que simbolizan a todos estos países que fueron divididos, mis hermanos, dice que cuando en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será, ¿qué?, destruido. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? En los días de ¿cuáles reyes, hermanos? De estos reyes. Hermanos, planes para un nuevo gobierno mundial están hechos y lo van a lograr. Van a lograr una economía, una manera de tratar la salud, una manera de trabajar. Tu dinero será mi dinero y mi dinero será el tuyo también. Y habrá una sola manera de hacer negocio
se va a hacer, se va a establecer. Nadie podrá comprar ni vender. Pero dice la palabra de Dios que cuando lo estén haciendo ellos de esa manera, en esos días el Señor levantará un reino que jamás será destruido. Hermanos, ni reino será dejado a otro, desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero el nuevo reino que viene permanecerá para siempre. Dice la palabra de Dios que Daniel le dijo: va a venir y va a destruir a todos los reinos mencionados. Hermanos, esa piedra es nada más y nada menos la segunda venida de Cristo Jesús. Qué maravilloso, mis hermanos, que nosotros podemos conocer el fin de la historia. Qué maravilloso es saber, mis hermanos, de que este sueño, como dijo Daniel, le dijo a Nabucodonosor: el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, en el futuro. Mis hermanos, yo quiero pasarles a ustedes que en estos días y mañana en la noche, especialmente, no sé, el domingo, creo que es mañana en la noche, que es el 31, al estar viendo, ¿verdad? Y al estar celebrando y el feliz año nuevo y esto y lo otro, y al ver, mis hermanos, que estamos terminando el año en conflicto y que viene iniciando el año con conflicto, yo quiero que ustedes sepan: nadie de ellos ganará. El Dios Todopoderoso vendrá pronto y establecerá su reino para siempre. Hermanos, dijo Daniel: el gran Dios me ha mostrado lo que ha de acontecer en el porvenir. Y díganlo todos conmigo, por favor: y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Cuántos lo creen así esta mañana? Amén. ¿Qué vamos a hacer ahora cuando digamos feliz año nuevo? Vamos a ver, mis hermanos, hacia el futuro y vamos a decirle: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. El reino de Dios será establecido pronto. En su segunda venida resucitarán los muertos, mis hermanos. En su segunda venida se acabará el pecado. Muy pronto la trompeta será tocada. Y como dice su palabra en Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocará la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Amén. Y ahí se va a cumplir, mis hermanos, la profecía. ¿Qué nos espera el 2024? Pues quizá nos espera una tremenda guerra mundial. Yo no lo sé. Pero lo que yo sí te digo, como dijo Pedro, hacemos bien en poner nuestros ojos en la profecía. Yo termino haciéndoles una invitación. El rey que viene, mis hermanos, cerca está. Amén. Qué hermoso canto. A mí me encanta. Es el rey que viene, cerca está. Pero miren cómo va a venir. Escúchenme bien. Si a ustedes los invitan a ir a visitar a un rey, ¿iríamos con cualquier ropa ante el rey? ¿Verdad que no? ¿Cómo iríamos, hermanos? Bien entacuchados, ¿verdad? Iríamos a comprar un traje en un lugar caro, o quizás donde yo los compro, en los callejones, hermano. Allí me encanta comprar este traje. Este que traigo es de los callejones, orgullosamente. Y ¿saben qué haría? Nos vestiríamos y ante un rey, una reina, ¿verdad? En nuestro mejor comportamiento. Miren que cuando venga el rey, también tienen que tener una vestimenta tú y yo puesta. ¿Por qué? Porque Él va a traer una vestimenta puesta también. Mira lo que dice Apocalipsis. Entonces yo vi el cielo abierto, Apocalipsis 19, 11 y 16. Yo vi un cielo abierto, el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestes están vestidos también como él, de blanco, de lino fino,
dice, del vestidos de lino fino, blanco y limpio, y les siguen también ellos con caballos blancos. Y en su vestido, el que viene de blanco, el rey que viene coronado en ese caballo, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, escúchenme bien. Todo el que va a recibir a ese rey, yo los invito esta mañana que si tú quieres estar de pie y tú quieres recibir a ese rey y entrar a ese reino que va a ser establecido para siempre, te pongas de pie conmigo. Ponte de pie en este momento. Y número 2, pero tienes que estar vestido. Y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. El que venciere, porque de aquí para allá va a haber una tremenda lucha, van a ser desanimados, zarandeados, quizá alguien va a morir, yo no lo sé. El enemigo no nos la va a hacer fácil para entrar a ese reino, se va a poner difícil la cosa. Pero escuchen, vamos a tener que vencer. Y los que vencen son aquellos que están esperando al rey, porque el rey vencerá también. Dice Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas. Hermanos, así como viene el rey de blanco, así tendremos nosotros que estar vestidos también de blanco. ¿Y saben cuál es esa blanqueza? La pureza de la vida santa, sin pecado, de Cristo Jesús en nuestras vidas. Hermanos, ¿cuántos quieren la vida santa de Jesús en sus vidas? Amén. ¿Cuántos quieren ser vestidos de las vestiduras blancas de Jesús? Yo lo quiero. Propongámonos este año 2024 de estar atentos a las profecías. Y número 2, de estar vestidos de ropas blancas. No permitamos que siga manchada nuestra vida de pecado y de maldad. El que viene vendrá y establecerá su gobierno. Primero va a ser establecido el gobierno mundial falso, que terminará en un fracaso. Pero viene el Rey de Reyes, que va a establecer su reino sempiterno para siempre. ¿Estaremos ahí? Amén. Que este 2024 caminemos cerca de Jesús, vestidos de blanco. No manches tu vestido, que nadie arrebate tu corona. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Vamos a orar. Querido Dios, qué bueno es saber, Señor, que tu Hijo Jesucristo vendrá pronto, vestido de blanco, coronado. Y Señor, vendrá a llevarnos, Señor, para entrar en ese reino celestial y vivir con Él, Señor, para siempre. Señor, yo te ruego que cambies nuestras vestimentas, porque el Rey viene y necesitamos las vestimentas blancas. Vístenos este 2024 con la vestidura de Jesús. Ayúdanos a vivir, Señor, alejados del pecado y de la maldad, a no manchar nuestros vestidos, Señor, a estar listos para el aparecimiento de nuestro gran Rey y Salvador, Cristo Jesús. Te ruego, eterno Dios, de que esta iglesia que me has dado, Señor, como responsabilidad de liderar, te ruego, Señor, que me hagas a mí, Padre, que me hagas a mí, Señor, libre de la sangre de cada uno de ellos, porque esta mañana, Señor, todos aquí han escuchado tu palabra. Porque aquí esta mañana, Señor, te los entrego. Yo les he presentado tu palabra y ahora, Señor, depende de ellos y de mí poder aceptar la vestimenta blanca de Jesús. Señor,
Te ruego que así sea. Y que cuando venga Jesús, todos los que estamos aquí podamos ser salvos. Señor, despídenos ahora con tu bendición y con tu compañía. Y ayúdanos a regresar esta tarde a las 4:30, Señor, para poder despedir el año y recibir la bendición del año nuevo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos a terminar de esta manera. Voy a pedir a los diáconos que den la salida.